La Revolución Mexicana explica el desarrollo económico, político y social del siglo XX e incluso del siglo XXI. En esta participaron obreros, trabajadores de ciudades, campesinos, burócratas, hacendados, industriales mexicanos y políticos jóvenes que buscaban un hueso en el gobierno. En mayo de 1911, Pancho Villa y Pascual Orozco iniciaron un golpe mortal al régimen de Porfirio y al final lograron derrocar al ejército mexicano de Ciudad Juárez. Esta victoria dio lugar a que Francisco I. Madero asumiera el cargo de presidente interino y comenzara a negociar. Díaz y su grupo de científicos acordaron la paz y el 21 de mayo de 1911 firman junto con Madero los tratados de Ciudad Juárez para poner fin a los combates entre el Estado y los revolucionarios que apoyaban a Madero. También se acordó que Díaz debía dejar su cargo de presidente y que Madero debía garantizar el fin de las hostilidades y renunciar al gobierno interino. El 31 de mayo, Porfirio Díaz deja el país y se exilia en Francia junto con su esposa. Pero antes, este menciona una frase con un gran significado. Madero ha liberado a un tigre, y es que era verdad, ya que ni Madero, ni los revolucionarios, ni México sabían lo que estaba por venir. El Congreso nombró a Francisco León de la Barra como presidente provisional. En octubre de 1911, Madero gana las elecciones y asume la presidencia el 6 de noviembre. Sin embargo, Madero no estaba cumpliendo las promesas que le había hecho al pueblo, pues fue incapaz de deshacerse de varios burócratas porfiristas y no había modificado mucho el régimen anterior, pues las cosas seguían funcionando de la misma manera. Para Madero, gobernar fue una acción muy complicada desde el principio, pues tenía que estar todo el tiempo lidiando con críticas de la prensa y una oposición muy fuerte por parte del Congreso que tenía en su gabinete a puros porfiristas. Además de esto, empezaron a surgir nuevos levantamientos armados en contra de su gobierno, como por ejemplo en Morelos, donde Emiliano Zapata, al ver que Madero no tenía ningún interés por establecer la reforma agraria, se levantó en armas en contra del gobierno con el lema Tierra y Libertad en noviembre de 1911. Esto mediante el Plan de Ayala, el cual demandaba lo siguiente: que se cumpliera lo establecido dentro del Plan de San Luis, que se repartieran las tierras y terrenos, los cuales les fueron arrebatados a los campesinos por parte del gobierno y algunos caciques, así como la destitución de Madero, ya que lo consideraban incompetente para llevar el cargo de presidente. Casi al mismo tiempo, en el norte del país, Pascual Orozco, que había sido general de Madero, se rebeló el 25 de marzo de 1912 mediante el Plan de la Empacadora, que era muy parecido al Plan de San Luis, solo que este contenía un poco del Plan de Ayala. Madero, molesto, respondió enviando a las tropas de Victoriano Huerta, un general porfirista muy sanguinario, quien logró someter a Pascual Orozco. La fiesta no duró mucho, pues a finales de ese año, en el centro de la ciudad, hubo un nuevo levantamiento encabezado por Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, el cual, junto con Bernardo Reyes, crearon un plan para derrocar a Madero en dos frentes, la Ciudad de México y Veracruz. Su conspiración fue descubierta y Félix fue enviado a prisión. Sin embargo, el 9 de febrero de 1913 logró ser liberado y comenzó lo que se conoce como la Decena Trágica, pues fueron 10 días que se distinguieron por los combates entre Félix Díaz y el ejército mexicano comandado por Victoriano Huerta. La rebelión intentó tomar Palacio Nacional, pero Bernardo Reyes murió en la batalla y Félix Díaz quedó atrincherado en la Ciudadela. Madero reorganizó la defensa y tuvo que elegir entre dos militares para defender la capital de México, los cuales eran el general Felipe Ángeles y Victoriano Huerta. Madero eligió incorrectamente a este último, quien acabaría traicionándolo y aliándose con Félix Díaz. Estos, apoyados por Henry Lane Wilson, un embajador estadounidense, firmaron el Pacto de la Embajada el 18 de febrero
de 1913. Después se nombró presidente interino a Pedro Lascurain, quien solo duró 45 minutos en el poder, el tiempo suficiente para nombrar vicepresidente a Huerta, renunciar y convertirlo en el nuevo presidente. También se acordó que Madero sería enviado a prisión junto con el vicepresidente Pino Suárez. Sin embargo, estos dos nunca llegaron a prisión, ya que fueron asesinados brutalmente el 22 de febrero de 1913 en la parte trasera de la prisión de Lecumberri, en Ciudad de México, a manos de Victoriano Huerta. Este hecho dio inicio a una guerra en contra del usurpador de Huerta. Venustiano Carranza se molesta mucho por este acto, le declara la guerra a Huerta y organiza ejércitos bajo el liderazgo de dirigentes políticos como Álvaro Obregón o Plutarco Elías Calles, todos bajo su dirección política. El 26 de marzo de 1913 redacta el Plan de Guadalupe con el objetivo de crear un frente unido para derrocar a Huerta y redactar una nueva constitución. Recibió mucho apoyo, aunque este plan no respondía específicamente a las demandas sociales del pueblo. Al mismo tiempo, surgió en Chihuahua un nuevo brazo aliado de Carranza, llamado la División del Norte, comandado por Pancho Villa, un soldado muy honrado y valiente. Él logró expropiar latifundios en Chihuahua que estaban bajo su control y con los recursos obtenidos financió sus campañas militares para profesionalizar a su ejército y también, como buen hombre, pagaba las pensiones de viudas y huérfanos de soldados que habían fallecido durante la Revolución. En 1913 se convierte en gobernador del estado de Chihuahua, cargo que ejerció hasta 1915. Por otro lado, teníamos al único brazo que no pertenecía a la División del Norte y que no se alió al Plan de Guadalupe, localizado en el sur y comandado por Emiliano Zapata. Su demanda siempre fue la misma: tierra. Los zapatistas fueron el único grupo revolucionario que se dedicó a repartir tierras durante la revolución. Mientras tanto, Huerta callaba las rebeliones sociales con armas y plomo. Era un borracho y sanguinario incompetente que no sabía cómo realizar bien su trabajo. Los triunfos de Álvaro Obregón acentuaron la crisis del gobierno, añadiendo el hecho de que el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, no reconociera a Huerta como presidente e hiciera el uso del puerto de Veracruz en 1914 para producirle el hecho de dejar de percibir los recursos de la aduana y los embarques de armas que necesitaba para enfrentar a los revolucionarios, se llegó al resultado de su inminente derrota. Renunció a su cargo como presidente y, espantado, huyó a los Estados Unidos. Como estaba establecido en el Plan de Guadalupe, Carranza toma la presidencia interina y trata de pacificar a los zapatistas, ya que siempre tuvo problemas con ellos. Estos condicionaron su apoyo pidiéndole que se uniera al Plan de Ayala, pero no quiso, ya que estaba en contra de la expropiación de tierras a los hacendados. Ambas fracciones nunca lograron llegar a un acuerdo y empezaron a luchar entre sí. Villa empezó a tener diferencias con Carranza y le retiró su apoyo. De esta forma, llegaron a quedar solo 3 fracciones revolucionarias: el constitucionalismo, comandado por Carranza, los villistas y el zapatismo. Para evitar más problemas, las 3 fracciones se decidieron a organizar una convención en Aguascalientes entre octubre y noviembre de 1914, la cual tendría como propósito elegir al próximo presidente y buscar la unión de las fracciones antagónicas. En esta solo se aliaron representantes del villismo y zapatismo, los cuales eligieron a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional. Mientras tanto, en la Ciudad de México, los constitucionalistas establecieron a Carranza como presidente y jefe máximo del constitucionalismo. Ahora habían 2 presidentes, el convencionalista Eulalio Gutiérrez y el constitucionalista, que era Venustiano Carranza. Tropas villistas y zapatistas avanzaron a la Ciudad de México. Carranza tuvo que mover su gobierno hacia Veracruz para evitarse problemas con los convencionalistas. El 3 de diciembre de 1914, Villa y Zapata entran a la capital y nombran a Eulalio Gutiérrez como su presidente. Al día siguiente, firman el Pacto de Xochimilco, donde acordaron unificar las fuerzas de la División del Norte de Pancho Villa y las fuerzas del Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata, para luchar en contra de Carranza.
A inicios de 1915, el presidente convencionalista cambia a ser a Roque González, pues Gutiérrez fue sorprendido disponiendo a aliarse con Obregón. Esta fracción controlaba los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Morelos, Guerrero y Puebla, mientras que los constitucionalistas solo dominaban Sonora y Veracruz. El 13 de abril de 1915, los convencionalistas y constitucionalistas se encontraron en la batalla de Celaya, donde Villa, sin el apoyo de Zapata, peleó contra las fuerzas de Álvaro Obregón. Este último perdió un brazo, pero aún así los constitucionalistas ganaron la batalla. Desde ese enfrentamiento, Villa se replegó al norte y fue perdiendo batalla por batalla, esto provocando que a finales de 1915 la división del norte quedara reducida. Las cosas también iban del mismo modo en el sur. El 9 de marzo de 1916, Villa cruzó la frontera e invadió Columbus, en Nuevo México, tratando de hacer que el gobierno de Carranza entrara en conflicto con el de Estados Unidos. Lo consiguió, pero no sirvió de mucho, ya que Carranza fue reconocido por Estados Unidos como presidente de México. A finales de ese mismo año, Carranza convoca un Congreso Constituyente, en el cual se fuera a redactar la nueva Constitución. El 19 de septiembre de 1916 se expidió la convocatoria correspondiente y el 22 de octubre se eligió a los diputados constituyentes. Este se instaló en la ciudad de Querétaro el 1 de diciembre del mismo año. El Congreso empezó a sesionar desde el día de su instalación y dio concluidas sus tareas hasta el 31 de enero de 1917. Se firmó el texto constitucional. Este fue oficialmente promulgado el 5 de febrero de 1917. Esta constitución es la que nos rige actualmente y la cual logró acabar con los problemas que habían llevado a nuestro país al movimiento armado. En el primer capítulo de esta se consagran nuestras garantías individuales como ciudadanos. Este tiene 29 artículos que protegen los derechos humanos principales de México. Gracias por ver el video, espero que te haya sido de gran ayuda. No olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima, bye.